Ahora sí, ya hemos empezado, este miércoles queremos hacer algo diferente, hermanos. En este momento no se está transmitiendo por el canal de la iglesia en YouTube. Sin embargo, una vez terminado el culto, mañana, si así Dios lo permite, lo vamos a subir al canal. Todo lo que vamos a hablar hoy, todo lo que vamos a compartir, la enseñanza, lo que ustedes van a participar, pues va a quedar grabado. Entonces, queremos hacer un culto un poco más interactivo, algo más participativo, ¿verdad? Nos gustaría luego escuchar por qué razón usted quiere que oremos al Señor y yo voy a pedirle a algunos de ustedes, los que van a estar por acá presentes, que nos ayuden a orar también, que es importante. En la medida de lo posible, si le parece, puede encender su camarita, ¿verdad? Por lo menos para verle un momentito y luego se puede apagarlo si usted gusta. Pero siempre es importante que participemos todos. Entonces, queremos que sea una tarde linda, una tarde que realmente podamos compartir la palabra del Señor. Yo creo que todos tienen donde anotar, ¿verdad? Como siempre, lo digo, es importante porque es bueno estar repasando, es bueno siempre volver a estudiar lo que se transmite, porque el tiempo es relativamente corto, ¿verdad? Entonces no se puede a veces profundizar muchísimo en los temas, pero sí se deja la base, se deja la inquietud y se deja el material necesario para que usted pueda luego comenzar a estudiar más. Así es que vamos a orar. Voy a pedirle a la pastora, por favor, que nos inicie el culto con oración, por favor. Con mucho gusto. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por la bendición que nos da, Señor, de podernos reunir. Gracias, Señor, por esta tecnología en la cual, Señor, podemos estar lejos, pero a la vez cerca, Señor. Y mucho más cerca, Señor, cuando tú estás en medio de nosotros, Señor, como dice tu palabra, que a donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, aquí estás tú. Gracias, Señor, por tu bendita presencia. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que nos vivifique, Señor, de adentro hacia afuera, Señor, y que podamos siempre, Señor, ser transmisores de esa belleza que es de la salvación, mi Dios. Ahora en esta noche te pedimos que nos des la sabiduría, Padre, para poder escuchar esta palabra que tú has puesto, Señor, en el pensamiento y va a salir a través de la boca del pastor, para que sea, Señor, un transmisor genuino, Señor, de lo que tú nos quieras dar, Señor. Gracias te damos, Señor, desde ya por todos los milagros, Señor, por todas las respuestas que vamos a escuchar después, Señor, de lo que tú estás obrando en cada petición. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a los que se van a conectar, Señor, y por favor te pedimos, Señor, que esta señal no se caiga, sino que permanezca siempre en todos los hogares, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora. Vuelvo y repito, para los que recién están entrando, vamos a grabar este culto para luego subirlo al canal de YouTube mañana posiblemente. La idea es que participemos un poquito todos. Me gustaría saber cómo les ha ido esta semana, cómo terminaron el fin de semana, cómo les fue, qué hay de nuevo. Ojalá que tengamos un buen testimonio maravilloso de las bendiciones que Dios nos ha dado durante toda la semana, porque
Eso es una realidad, ¿cierto, Jennifer? Que el Señor nos bendice tremendamente cada semana. Es que me gustaría escuchar un poquito de cada uno de ustedes, cómo les fue la semana que recién terminó, eh, en su casa, personalmente, etcétera. Adelante, pueden abrir los micrófonos con toda confianza. Pero de uno en uno, ¿verdad? Porque para que no se aglomere mucho, porque si no se satura el internet y se nos cae toda la señal en Costa Rica. Así es que despacio, con calma. Vamos a ver, entonces, democráticamente, vamos, Jennifer, se animó. Eso. Ay, pastor, bueno, bendiciones a todos. Bueno, este fin de semana pues celebraba el Día del Padre. Tuve el gusto de ir hasta Pérez Celedón, pasarlo con mi papá, con algunos hermanos, porque somos muchos. Entonces ahí estuvimos. Fue muy hermoso ese tiempo y Dios nos llevó y nos trajo otra vez a casita. Todo Qué bien, bueno, gracias al Señor. qué bueno, me alegra muchísimo. Qué bendición. Y también Francela, quiero, perdón, bueno. perdón. Adelante, No, adelante, y adelante. también, de ahí no, hoy me siento muy feliz ya viéndonos todos aquí, aunque sea un ratito. Claro, es importante, es que esa es la idea, que no es lo mismo que el pastor hable y hable y hable y hable, ¿verdad? Sino que también es importante que compartamos un ratito. Francela, hola, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar, Francela? Hola, bendiciones. Buenas tardes todavía a todos. Sí, sí. Bueno, muy bendecido, un fin de semana muy feliz con mi familia, agradecida por el trabajo, agradecida porque mi mamá cumplió años también, entonces hubo que festejar y, Ah, qué bueno. y dándole gracias a Dios por un año más de vida que le ha dado, ¿verdad? Y pidiéndole que le conceda mucha más salud. Y bueno, esta semana también, a hoy miércoles, de verdad que Dios es bueno. Eh, él nos ama con amor eterno, ¿verdad? Y Él lo muestra todos los días de muchas maneras. Es una bendición y me gusta mucho esta iniciativa de que tengamos un culto más interactivo, más participativo. Sí, eso es importante. Gracias, Francela. Doña Cecilia Solano, ¿qué nos cuenta? Ceci, abra su micrófono, Ceci, igual como lo hizo ahora, Ceci. Ahí, Ah, correcto, exactamente. ay, pastor, yo todos los días dándole gracias a Dios por las bendiciones que todos los días vemos en nuestra casa. ¿Me escuchan? Sí, correcto, estamos escuchando. Ah, bueno, sí, pastor, dándole gracias a Dios porque nos ha bendecido mucho. Pasamos el domingo, bueno, vino solo Alex con la familia, porque ahora por lo de la restricción Sí, y a claro. Carlos le habían operado una muela, entonces como que se le infeccionó y entonces Mm. no vino y el otro vive en Acerrí y ya le llegan los hijos, entonces aquí pasamos hechos un puñito, pero gracias a Dios muy bendecido, pastor. Sí. Bueno, qué dicha, qué bueno. ¿Y Gambito? ¿Está bien, Gambito? Gambito no ha venido porque se fue para Heredia a hacer un trabajito y me Ah, dice, yo bueno. vengo temprano, entonces digo, bueno, si Dios quiere, pero no ha llegado. Bueno, qué bien, qué bueno, excelente. Gracias, sí. Gracias. No sé si Paulina nos está escuchando. Bueno, vamos a... Guillermo, ¿qué tal te fue este fin de semana, Guillermo? Ajá. Bueno, familia, familia. Es, qué bueno, me alegra muchísimo. Gracias por tu asistencia, como siempre, en estas reuniones. Paulina, hermana Paulina, ¿qué tal? ¿Nos escucha, Paulina? No nos escucha. Viene incorporándose hermana Fresia. Fresia, ¿qué tal? Bendiciones, ¿qué tal? Bueno, mientras tanto, logran conectarse ahí y abrir sus micrófonos. Vamos a hablar un poquito sobre la palabra del Señor. Hoy
quiero compartir con ustedes un temita que le he puesto puertas abiertas y puertas cerradas. Ya sabemos lo que dice la Biblia al respecto cuando el Señor dice, nos comparte a través de su palabra, ¿verdad? Que una puerta que Él cierra, nadie la puede abrir, y una puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener claro. Hermana Fresia, ahora sí le escuchamos. ¿Cómo está? Bueno, bendiciones, saludos, y aquí estoy fiel a la causa, ¿verdad? Gracias Eso. al Señor. Sí. Sí, para... No, desde la semana pasada, pero ya, ahora es que no tenía link, pero ya. Bueno, excelente. Aquí Sí, estamos. para contarle, estamos ahorita transmitiendo solamente por esta plataforma de Zoom, porque lo que queremos es que el culto sea un poquito más participativo, interactivo, que todos podamos compartir un ratito, ¿verdad? Entre todos. Así es que si usted quisiera compartir algo con nosotros, cómo le fue el fin de semana pasado, cómo estuvo la semana, etcétera. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece entonces si entramos en materia? Vamos a hablar sobre puertas abiertas y puertas cerradas. Usted puede imaginarse una puerta abierta, usted puede imaginarse una puerta cerrada, ¿verdad? Y es necesario comprender un poquito sobre cómo Dios nos puede bendecir cuando abre una puerta, que es muy importante, hermanos, pero también tenemos que tener presente que Dios también nos bendice cuando hay una puerta cerrada. O sea, no necesariamente la bendición viene cuando decimos, es que Dios me abrió puertas. Es que ahora tengo bendiciones porque ya el Señor me abrió una bendición, me dio una oportunidad, se logró por lo que yo he estado orando por tanto tiempo, ahora sí ya ha llegado la bendición. Y entonces consideramos eso como una puerta abierta, ¿cierto? A todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Pero resulta y sucede que una puerta cerrada de parte de Dios también es una bendición, aunque suene un poquito contrario, ¿verdad? Y usted puede decir, bueno, pastor, pero es que una puerta cerrada es una puerta cerrada, implica que yo no puedo entrar ahí, implica quizás que no me va a bendecir. Cuando hablo de algo cerrado, simple y sencillamente es que no puedo pasar, no tengo apertura. Pero vamos a ir viendo un poquito en el desarrollo del tema cómo realmente Dios nos puede bendecir en esto. Pero yo quiero lanzarles una pregunta aquí. Me gustaría escuchar respuestas así, certeras, concisas, directas, sobre cuánto tiempo, a ver quién me lo puede participar. ¿Cuánto tiempo usted ha orado por algo específico? O más bien, ¿cuánto tiempo lleva usted orando por algo específico? Por una situación personal, una situación de familia, en fin, un proyecto de vida, un trabajo, no sé, tantas cosas que podemos poner en el altar de Dios. ¿Quién me quiere decir cuánto tiempo? Así, no necesariamente que me dé la explicación sobre qué es, pero que alguien pueda decir, bueno, pastor, yo llevo en una petición especial que oré al Señor hace 20 años y todavía estoy esperando. Ustedes dirán, ¿cuánto tiempo lleva usted orando por algo especial? Qué bueno ese silencio, porque eso indica que entonces el Señor ha respondido insofacto, inmediatamente. ¿Es así para todos? No, bueno, yo hay una que tenemos, la familia, bueno, mi hermana que está por ahí debe estar, y yo bueno, por la conversión de nuestro hermano, el cuarto hermano, tenemos 45 años. Vaya manera. Poco a poco se ha visto la mano de Dios, pero ya hoy día hay una de mis sobrinas que es cristiana y que Dios hizo un milagro en ella. Por cierto, ahora en marzo tuvo un bebé después de 7 años de matrimonio. Que no podía, pero ahí estamos trabajando, orando para que ellos lleguen así. Y hermana Fresia, ¿esa fe más fortalecida siempre o hay momentos, excelente. Hay momentos en que se desanima? Yo, no, pues de ahí a veces uno piensa, pero me acuerdo que mi mamá decía que ella lo iba a ver predicando a él. Ella no lo vio predicando, pero
pero ya la madurez que tiene espiritual actualmente no es la misma. Sí, y claro, o sea, las palabras de mi mamá y las oraciones, y hemos visto, solo con la conversión de la hija, hemos visto cambios muy, muy especiales. El Señor está haciendo la obra. Sí, ya, no le digo, la muchacha mi sobrina tiene como 7 años de casada, hasta ahora tuvieron el bebé, y eso ha sido un milagro para ellos. Entonces, no se desespera, ¿verdad? Porque sabe que Dios ha hecho otras maravillas y entonces sigue confiando. Muy bien, qué bueno, me alegra muchísimo escuchar eso. ¿Alguien más quiere decirme cuánto tiempo, así específicamente, ha tardado o ha estado permaneciendo usted en la fe, creyéndole al Señor de que Él va a traer una respuesta a una petición en especial? María Esther, ¿qué tal? Bendiciones. Tiene el micrófono apagado ahí. Hace rato estaba con problemas ahí. No, sí. El comentario mío se le fue el audio, María Esther. Bueno, mientras se recupera, vamos a adelantar un poquitito. La pregunta está ahí pendiente sobre la mesa. En el momento que usted quiera decirlo, puede interrumpirme con toda confianza. Aquí es donde vemos, amados hermanos, que cuando Dios habla, o cuando nosotros ponemos sobre el altar de Dios una petición específica, o cuando Dios nos ha respondido de que escuchó nuestra oración, porque nosotros podemos orar al Señor, pero el Señor puede darnos el sentir personalmente o a través de otra persona y darnos la confirmación de que sí escuchó nuestra oración, ¿cierto? Nos ha pasado en muchas ocasiones. Sin embargo, no es el momento específico para que llegue esa respuesta de esa oración. Y aquí yo sé que cada uno de ustedes, aunque no lo hayan participado, yo sé que todos acá tenemos peticiones de oración en nuestro corazón, que siempre estamos creyéndole a Dios, que siempre estamos orando para que el Señor abra esa puerta de bendición, que en este momento posiblemente la vemos cerrada, ¿verdad? Pero es interesante saber que cuando Dios trae una confirmación de que escuchó nuestra oración, amados hermanos, puede pasar mucho tiempo verdaderamente en gestarse o en traer esa respuesta a nosotros, para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en nosotros, pero en el tiempo del Señor y a la manera de Dios. Y siempre Dios nos va a bendecir, como les decía al principio. Una puerta abierta siempre lo hemos entendido como una bendición de parte de Dios, pero una puerta cerrada también debemos entender y aprender que también es una bendición de Dios. Y ahora eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero resulta y sucede, amados hermanos y hermanas, que cuando Dios nos ha dado una respuesta sobre algo que nosotros hemos puesto en su altar, Dios va a iniciar un proceso, y esto yo quiero que lo vayamos viendo poco a poco. Dios va a iniciar un proceso en el camino a cumplir con esa bendición. O sea, que desde el momento que usted deposita en el altar de Dios esa petición, Dios de seguro, y usted tiene que estar totalmente confiado en Él, Dios ha escuchado esa petición de nuestro corazón. Pero a partir de ahí comienza un proceso, ¿verdad? Paso a paso, que nos lleva a recibir esa bendición cuando la puerta se abra, ¿verdad? Entonces, no necesariamente en el momento en que yo oro al Señor se va a dar la bendición. Puede ser que sí, por supuesto que sí, porque es el tiempo, porque es el propósito de Dios, porque a Dios le ha placido traer la respuesta y la bendición de inmediato. Pero ahora, como escuchábamos de parte de la hermana, han pasado años y años. Yo tengo peticiones en mi corazón delante del Señor también que han pasado años y años y ahí están todavía, pero el Señor yo sé que en su momento lo va a hacer. Pero en el proceso, amadas hermanos y hermanos,
Dios va a ir acomodando, quiero decirlo de esa manera, Dios va a ir acomodando un montón de cosas para que cuando llegue el momento de que esa puerta se abra, esa puerta de bendición, nosotros podamos recibirla plenamente, absolutamente, sin ninguna duda, sin que nosotros podamos tener delante del Señor ningún tipo de reclamo que a la postre dejó por ahí algo perdido en el camino. Y podemos decir o reclamarle a Dios, Dios mío, pero es que me diste la bendición a medias, pero te faltó este detalle. Y sabemos que Dios hace todo perfecto, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, Él no va a dejar nada botado en el camino. Dios va a traer completa esa bendición. Pero para que veamos lo que es un proceso real, verdadero, y en la Biblia, yo quiero hablar de David, del rey David. Y usted puede, ahí en Primera de Samuel, de los capítulos 16 en adelante hasta el 31 y prácticamente el primer capítulo de Segunda de Samuel, todos estos capítulos hablan del proceso en que Dios tuvo a David desde el momento en que fue enviado Samuel a la casa suya para ser ungido como rey de Israel, hasta el momento en que asume el trono de Israel. Esto es un proceso que fueron años, que fueron situaciones adversas por las que pasó David. Cuando hemos leído la historia de David, nos damos cuenta de que para él no fue fácil llegar al trono de Israel, a reinar sobre todo Israel. Y yo quiero ir aquí paso por paso para que vayamos viendo algunos ejemplos. Cuando nos situamos en Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13, vemos el escenario donde el Señor habla a Samuel y lo envía a casa de David, ¿verdad? Donde están su papá, donde están sus hermanos, él por allá pastoreando las ovejas, porque iba a ser ungido David como rey de Israel. Era un joven, era una persona muy, muy joven, ¿verdad? Pero ya el Señor estaba marcando, y quiero que lo veamos de esa manera, hermanas, Dios ya estaba marcando el inicio de algo maravilloso que se cumpliría en el rey David años después. Y esto es algo lindo de seguirle la huella. Por eso quiero ir paso a paso en este sentido. Así es que David, como pueden leer ustedes ahí en 1 Samuel capítulo 16, de los versos 1 al 13, vemos ahí donde Samuel llega a su casa y es escogido David y ungido como rey de Israel. Vamos con ese punto. En 1 Samuel, ahí mismo 16, pero en los versículos siguientes, 14 al 23, para que ustedes vayan tomando nota y usted luego pueda estudiar. Vemos a David sirviendo a Saúl. En el momento en que David es ungido, etcétera, y pasa un tiempo, Saúl está como rey de Israel. Entonces, en estos versículos, vemos claramente que David está al servicio de Saúl, ¿verdad? Y cuando David es ungido como rey de Israel, el Espíritu de Dios, ven qué interesante esto, el Espíritu de Dios viene sobre David, porque está ungido ya, viene sobre David, pero el Espíritu Santo que estaba en Saúl, pasa a David, se transfiere a David, o sea, deja a Saúl y luego está en David cuando es ungido en ese momento. ¿Qué sucede con David? Y la palabra de Dios lo dice muy claro en esos versículos de 14 al 23. En el momento en que el Espíritu de Dios, que Dios aparta su espíritu de Saúl y viene sobre David, dice la palabra del Señor que Dios, Jehová de los ejércitos, envía sobre sobre Saúl un espíritu maligno para que lo atormentara. Vean qué tremendo. Todo esto que estoy diciendo es el paso a paso
que estamos describiendo sobre los procesos de Dios cuando Dios ya tiene un propósito sobre alguien y que tiempo después se va a cumplir. Estamos tomando como ejemplo a David. Entonces, reitero, en el momento en que David es ungido como rey de Israel, en ese momento Dios aparta al Espíritu Santo de Saúl, va sobre David, pero en Saúl Dios envía un espíritu maligno, un demonio, para que lo esté atormentando, para que lo atormente. Es por esta razón, muy claramente, que David es llamado a estar en la corte del rey Saúl, para que en los momentos de tormento de Saúl por parte de este espíritu maligno, David toque el arpa, David toque música, y entonces Saúl se calma, se tranquiliza, tiene paz. Entonces David es llamado con ese propósito a formar parte de la corte real. Vean cómo Dios ya comienza a introducirlo en el ambiente de lo que es el rey, de lo que es el rey. Y David estuvo sirviendo en la corte al lado del rey Saúl durante varios años. Esto es muy importante tenerlo claro, porque es la forma en como ya Dios comienza a introducir a su siervo ya con la mira puesta en aquel reinado sobre todo Israel. Pero vamos a ver ahora dentro de un ratito cómo él no llega de buenas a primeras a ser rey de Israel, sino que es un proceso. Yo quiero mencionar rápidamente, para no hacerlo muy largo, voy a mencionar algunos versículos y capítulos en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, y algo específico que relata esa parte para que usted lo anote y que usted luego pueda estudiar. Entonces, el capítulo primero de Samuel, el capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, nos relata la batalla que tuvo David contra el gigante Goliat. Usted lo puede leer ahí. Todo esto es parte del propósito de Dios sobre el futuro rey de Israel. Entonces, aquí se nos relata y podemos ver claramente el carácter de David, siendo un jovenzuelo, ¿verdad? Que llegó a dejarle comida a sus hermanos y se dio cuenta de que aquel gigantón estaba ofendiendo a los ejércitos de Dios, y su hermano y toda la gente que estaba ahí dirigiendo los ejércitos no hacían nada porque estaban totalmente impresionados por aquel gran gigante. Ahí fue probado el carácter de David. Dios estuvo probando el carácter de David y él dijo, yo voy a ir a destruir a este gigante. Y ustedes conocen la historia, cómo lo vistieron con aquella armadura para hombres grandes, ¿verdad? Guerreros, pesadísima, incómoda, donde David no puede ni siquiera caminar. Y digo, no, quíteme todo esto. Y eso es señal de que David iba respaldado por Dios, por Jehová de los ejércitos. Se enfrenta a a Goliat y le dice, en otras palabras, vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ya conocemos el resto de la historia, cómo Goliat cae y David corta su cabeza, etc. En Primera de Samuel, capítulo 18, leemos sobre la envidia de Saúl, rey, ¿verdad?, sobre David. Hay una gran envidia porque sintió celos, estando David en la corte del rey. Saúl siente celos de las hazañas de David y cómo el pueblo aprecia a David y todo lo que el Señor está haciendo a través el siervo de Dios de David, y Saúl siente celos de todo eso, y esto es importante irlo notando. Ahí mismo en el capítulo 19, en los capítulos 19 al 23, aquí ya hay un gran salto, siempre en Primera de Samuel 19, 20, 21, 22 y 23, podemos ver la historia de cómo Saúl en diferentes facetas intenta matar a David, ¿verdad? Intenta asesinarlo e inicia una persecución contra David. Recuerden que estamos hablando de puertas abiertas y puertas cerradas. Estamos tomando el ejemplo de David, donde el Señor le abre usa a Samuel para que lo vaya a ungir como rey de Israel, y hay una puerta ahí que se va a abrir de gran bendición, pero para llegar a ese momento hay un proceso que David debe seguir. Estamos en ese capítulo 19 al capítulo 23,
donde Saúl intenta matar a David e inicia una gran persecución en contra de él. Seguidamente, en el capítulo 24 de Primera de Samuel, vemos donde David le perdona la vida a Saúl. Mire qué interesante esto. Cualquiera podría decir, yo me voy a vengar, porque David tenía así a distancia de su lanza, de la punta de su lanza. Simplemente era un momento, nada más eran segundos para que David le quitara la vida a Saúl. Y todos conocemos la historia, cuando hemos estudiado la historia de David, es como David en su corazón dijo, no, yo no puedo matar al ungido, escuche bien, al ungido del Señor. Mire qué tremendo el reconocimiento de la autoridad de David sobre un hombre que a la vista humana era un hombre que lo quería matar, lo quería asesinar, pero digo, no, yo no voy a tocar al ungido del Señor. En Primera de Samuel, capítulos 27, 28 y 29, David se esconde de Saúl en medio de los ejércitos filisteos. Él trata de escapar, entonces va y se introduce y se hace pasar de tal manera que él se disfraza para meterse en medio del ejército de los filisteos, y ahí, por supuesto, Saúl jamás iba a llegar hasta que lo descubren, ¿verdad? Es descubierto en lo interno del ejército enemigo. Vemos en el capítulo 30 de Primera de Samuel cómo David se enfrenta a los amalecitas y los derrota. Ya aquí comenzamos a ver diferentes hazañas de David. Miren cómo todo esto es un proceso de Dios, porque lo está llevando a probar su fe, lo está llevando a probar su obediencia al Señor, lo está llevando a fortalecer su carácter, su personalidad, porque iba a ser el rey de Israel, ya él estaba ungido. Por eso es que hice la pregunta inicial, ¿cuánto hemos tardado nosotros en estar orando y orando y orando, y aparentemente todavía no llega la respuesta de Dios? Ok, continuemos. Capítulo 31 de Primera de Samuel y el primer capítulo de Segunda de Samuel. 31 de Primera de Samuel y el primer capítulo de Segunda de Samuel. Vemos la historia cuando se narra la muerte de Saúl. En el capítulo 31 de Primera de Samuel se narra todo lo que aconteció con la muerte de Saúl. Y en el primer capítulo de Segunda de Samuel se narra todo el acontecimiento cuando aquel hombre que Saúl dijo que lo ayudara a morir por su espada, llegó a la presencia de David y le narró absolutamente todo lo que había acontecido, que tuvo que ayudar a Saúl para que muriera, y lo tuvo que acceder porque él vio que ya definitivamente no podía salir del ataque del enemigo, y entonces Saúl le pidió que lo ayudara a morir y por su propia espada murió. Entonces este hombre viene rápidamente a David con la corona y algunas señales propias de rey, ¿verdad? De Saúl, que le quitó como prueba de que verdaderamente Saúl había muerto, y le da la noticia a David. Pero mire qué estas dos facetas importantísimas de David, que David en un momento dice, no, yo no voy a tocar ni voy a hacerle daño al ungido del Señor. Y en esta otra faceta, amada iglesia, David se quebranta y llora tremendamente porque Saúl, el rey de Israel, había muerto. Tremendo. Esto es algo tremendo, y donde nos comprueba lo que el Señor dijo de David, que es conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios fue escogido por el Señor para ser rey de Israel, y la puerta se estaba abriendo poco a poco. Esto es interesantísimo estudiarlo más a fondo. Así es que David lloró tremendamente junto con otras personas porque Saúl había muerto, había fallecido en batalla. De aquí en adelante, amadas hermanas y hermanos, pasa algún tiempo hasta que David fue ungido como rey. Pero mire qué interesante, es ungido como rey de la tribu de Judá, no del reino general de Israel. O sea, cualquiera diría, bueno, es que ¿cuándo va a llegar ese momento en que David se va a sentar en el trono de Israel? No, primero el Señor lo lleva. Y mire lo que dice Segunda de Samuel en el capítulo 2, versículo 1. Yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice, pasado algún tiempo, después de esto que les conté, los acontecimientos, David le pregunta al Señor, Señor,
¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Entonces el Señor le dice, sí, debes ir. Entonces le respondió el Señor y David le pregunta, ¿y a qué ciudad quieres que vaya? Entonces el Señor le dice, tienes que ir a Hebrón, donde estaba la tribu de Judá, Hebrón. Veamos lo que dice también 2 de Samuel capítulo 5, de los versículos 1 al 5, dice, para hacer referencia al entorno donde estaba sucediendo esto, porque David llega a Judá y es nombrado rey, pero de la tribu de Judá, no del reino completo de Israel. Él está ya ejerciendo su reinado en la tribu de Judá. Vamos a 2 de Samuel capítulo 5, donde ya ha pasado tiempo en que David está reinando ahí. Dice, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Todas las tribus, o sea, todo Israel fue a Hebrón para hablar con el rey de Judá, con David, y le dijeron, su majestad y nosotros somos de la misma sangre, por supuesto. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Mire qué referencia más linda es cómo David estaba activo en el reino durante el reinado de Saúl. Ya desde antes, estamos al final del 2. El Señor le dijo a su majestad, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Vea como ya había algo profético, ya anunciado para David. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre todo Israel. Mire qué lindo esto. Ese momento en que lo estaban ungiendo como rey sobre todo Israel, estaba ya dándose ya el cumplimiento exacto en ese momento de lo que muchos años atrás David había sido ungido como un jovenzuelo a través del profeta Samuel. Dice el versículo 4, David tenía, miren esto qué interesante, este detalle, 30 años cuando comenzó a reinar y reinó por 40 años más. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Manténgame ese detalle ahí bien subrayado en su libreta. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá, o sea, sobre todo Israel y Judá. Recuerden que el reino estaba dividido en dos, ¿verdad? Durante 33 años. Miren qué interesante esto. Entonces, desde el momento en que Samuel unge a David, que era un jovenzuelo, y eso lo vemos en Números 1 al 3, para tener un detalle de qué edad más o menos tenía David, para que lo tenga como referencia, más o menos aproximadamente. En estos versículos se nos dice aproximadamente cuánto tenía David de edad. Dice, Números 1 del 1 al 3, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Recuerda cuando predicamos el domingo sobre la tienda de reunión. El día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto, le dijo, hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Era un censo para enlistarlos en el ejército. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas, subraya esto que le voy a decir, mayores de 20 años, que sean aptos para el servicio militar. ¿Aló? ¿Escuchan? Tengo problemas. Sí se escucha. Sí, pero tengo un problemita aquí, algo me pasó con este. Solo se le fue la imagen. Sí, tengo un problema. Déjeme a ver qué pasó acá. A ver, es que me está fallando la pantalla. Permítame un momentito, deme un segundo. Voy a solo cerrar un momento y ya retomo. Espérenme, por favor. Ok. Ya se ve. No se me vayan. Ya se ve. Y se fue. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Por ahí, gracias a Dios. Chica, gusto verlo otra vez. Y
Igualmente, amiga, tienes el micrófono apagado. La tecnología me come todavía. Hola. No creo, no creo. Ahí está Isabel, Paulina, María Esther, Adrián, Ya Francela, apareció. Juan Carlos, Cecilia Solano, Jennifer Fresia y yo. ¡Qué bendición! Amén. Gracias por estar aquí, Gambito. Ya llegó Gambito y Cecilia. ¿Cómo está, Gambito? ¿Cómo le fue? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias de verdad a cada uno por estar ahí pendientes y queriendo aprender más de la palabra de Dios. Es muy interesante cómo hemos visto, digamos, que cualquiera dice David fue rápido, ¿verdad? Pero cómo hemos visto hasta el momento, cómo desde que el rey David, quizás desde antes, el pastor no lo dijo, pero desde prácticamente él era pastor de ovejas hasta lo que vamos a llegar, vamos a ver que no fueron poquitos años. Y a veces nos desesperamos, como decía el pastor, cuánto estamos orando, y a veces las respuestas las queremos para ayer, ¿verdad? Es una excelente, así cariñosamente una bofetada con amor, ¿verdad? Porque debemos de esperar en el tiempo de Dios y no en el tiempo preciso de nosotros. Ahí está el pastor nuevamente. Ahí está. Y todo es un proceso. Decía Adrián que decía. Paz, y todo es un proceso. Correcto. David. Muy bien, gracias por la espera. Ahí tuve un pequeño inconveniente, pero ya estamos aquí. Sí, me están escuchando todos, ¿sí? Sí, señor. Yo escucho también. Vamos a ver qué pasa aquí porque quiero tenerlos como a todos, pero bueno, espero y confío que todos estén. Sí, ahí están, ok, están todos ahí. Perfecto. Gracias. Hola, Gambito. Bendiciones. Muy bien, gracias por su comprensión. Les decía entonces que leyendo en Números 1, del 1 al 3, podemos más o menos tener una idea de la edad que David tenía cuando fue ungido por Samuel para ser rey de Israel. Y más o menos está entre los 18 a 20 años. Por ahí es la edad aproximada, ¿verdad? En que la Biblia nos relata el tiempo, porque era un joven, realmente David era muy joven, pero el proceso que inició el Señor en David, siendo un pequeñuelo, ¿verdad? Tuvo un proceso, como veníamos leyendo, hasta que llegó a ser rey de Judá, de la tribu de Judá, no del reino completo de Israel, hasta que en 2 de Samuel, capítulo 5, vemos cómo la Biblia nos relata que todas las demás tribus de Israel se acercaron al rey David, al rey de Judá, para decirle, hermano David, ustedes, nosotros y tú somos de la misma sangre, somos del mismo linaje, etcétera, y venimos a pedirte que seas rey sobre todo Israel, parafraseando un poquito. Y ahí mismo ungen a David como rey, pero ya de todo Israel. Y mire cómo se va cumpliendo la palabra que el Señor había dado en un principio. Así es que David tenía 30 años, o sea, más o menos estamos hablando de 10 a 12 años que tardó el proceso, ¿verdad?, en que David llegó a asumir el trono sobre todo Israel. Él tenía 30 años cuando se sentó en el trono de Israel. Así es que esto es algo maravilloso y fue durante 40 años rey de Israel, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos, amados hermanos, cómo el Señor, y cuando estoy hablando de esto, tenemos que tomarlo de manera personal, pero aquí vemos cómo el Señor fue acomodando diferentes situaciones a lo largo del camino del proceso de David para llegar a cumplir lo que el Señor tenía ya predestinado para David. Y eso es muy interesante cuando lo aplicamos a nuestra vida, porque la pregunta inicial para los que recién se están conectando que hice fue,
¿cuánto tiempo usted está esperando por una respuesta del Señor? ¿Hace cuánto usted está orando por una petición específica? Una hermana nos habló de 45 años. Yo tengo peticiones en mi corazón de años también. Todos los que están escuchándome tienen peticiones de años delante del Señor. Y bueno, pareciera, ¿verdad? Pareciera, humanamente hablando, como que no hay, como que no se vislumbra una respuesta, ¿verdad? David posiblemente, no sé si en algún momento pensó, no lo dice la Biblia, si pensó en algún momento hacia dónde le estaba llevando todo el proceso que Dios estaba permitiendo en su vida. Si Saúl lo quería matar, Saúl andaba detrás de él, inició una persecución a muerte. Y luego David, teniéndolo a la distancia de su lanza, solamente para darle la estocada final, la exclamación de él fue: yo no voy a tocar al ungido del Señor. Mire qué tremendo. Cuando David se le da la noticia de que Saúl había muerto en batalla, lloró amargamente por lo que le había sucedido. Un hombre conforme al corazón de Dios, sabiendo y entendiendo que había una voluntad, que había un propósito sobre su vida. ¿Había una puerta cerrada o había una puerta abierta para David? Yo les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes sobre eso? ¿Había en ese momento, desde que el Señor lo ungió, había una puerta cerrada para David o había una puerta abierta? ¿Qué opinan? Me gustaría escuchar alguna participación de ustedes sobre este particular. En el momento en que el Señor ungió a David, ¿qué habrá pensado David? Bueno, yo soy un jovenzuelo, ¿cómo me van a ungir a mí como rey de Israel? Si yo estoy pastoreando ovejas, esa es mi función aquí en mi casa. Yo no tengo ni siquiera idea de política, de nada por el estilo. ¿Qué creen? Ok, yo creo que porque seguramente David pensó, ese viejillo está loco. Pero es un proceso. Desde que se lo dijo, no, de antes, Dios estaba trabajando en él. Amén. Sin que él se diera cuenta. Uh-huh. Pero sí, después de eso, es un proceso para madurarlo un poco. Bien, correcto, sí. Y es importante, hermanos y hermanas, es importante porque nosotros no hemos aprendido todavía pasar los procesos de Dios. Nosotros no hemos aprendido todavía de que Dios, cuando nos va a bendecir, nos bendice al 100%. Es que Dios, dígame alguno de ustedes, y lo voy a decir de esta manera, que se atreva a decirme cuándo Dios le ha bendecido a medias. Nunca. Nadie puede decirlo, porque Dios nunca nos va a bendecir a medias. Dios nos va a bendecir con excelencia. Amén. Entonces, es de esperar que cuando Dios te ha dado una palabra de que viene una bendición, es de esperar que después de eso sigue un proceso. Sí, amén. Eso es de esperarlo, y lo hemos vivido. Todos los que estamos aquí lo hemos vivido. ¿Qué es lo que sucede, amada iglesia? ¿Qué es lo que sucede? Que recibimos la palabra del Señor y nos desesperamos porque pasan 2 días, 3 días, una semana, un mes, y Dios guarde pasar un año sin saber sobre qué particular, cómo sucedía, o qué iba a pasar, o cómo es que Dios iba a hacer. Dios se olvidó de mí, no, aquello no fue de Dios, aquello fue una ocurrencia, aquello fue una emoción de mi hermana que oró por mí y me dijo, así te dice el Señor, y en aquel momento lo creí, me emocioné, me impacté, pero ha pasado el tiempo y ahora me siento desanimado. Aquello fue una pura emoción de aquella persona, pero bueno, Señor, yo la recibo, si viene de ti, amén, y si no, pues yo comprendo que la hermanita a veces se emociona mucho, o el hermanito se emociona, y a veces son un montón de conjeturas y un montón de justificaciones que usamos para no aceptar
que Dios nos va a bendecir, pero que viene un proceso. Este proceso de David fue tremendo. David fue probado en muchas áreas, hasta que llegó el momento en que se cumplió lo que muchos años atrás David, el Señor había hablado a David a través de Samuel. Interesantísimo. David no se desesperó en este momento. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, nos desesperamos cuando vemos que Dios nos quiere bendecir, pero vemos la puerta cerrada? ¿Sí? ¿Usted le ha pasado? Usted ha recibido una palabra de bendición que el Señor le va a bendecir, pero usted, a frente a sus ojos, usted ve la puerta cerrada, no se le está viendo, la ve cerrada. Sí. Y usted dice, pero, ¿cómo? Porque comenzamos a analizar desde mi propio punto de vista, desde mi propio criterio, desde mi propia, digamos, inteligencia. Y yo veo un choque ahí, veo algo muy raro. Dios me quiere bendecir, pero yo la puerta la veo cerrada, totalmente. David no se desesperó y Dios comenzó a acomodar todas las cosas. Ahora, podemos pensar tal vez que Dios se olvidó de nosotros cuando nos dijo que iba a abrir una puerta de bendición y todavía no se ha abierto. Podemos pensar, sí, Dios me habló de una manera que yo sé que fue Dios el que me habló, pero ¿por qué no se abre? ¿Por qué no me llega la bendición? ¿Por qué no me llega el trabajo? Tanto que he ido a presentar currículos, tanto que he orado para sanarme de tal cosa, para que mi familiar se sane, llegue a los pies de Cristo, etcétera, y todavía no lo veo. Amén. Y ahí es donde tenemos que tener claro que a Dios nunca se le olvida nada. Yo quiero mencionar aquí 3 factores para que usted anote. 3 factores que son sumamente importantes, amados hermanos y hermanas, que nos van a ayudar a nosotros no solamente a entender que cuando Dios abre una puerta es que la abre, pero cuando hay una puerta cerrada nadie la puede abrir. No solamente a entender eso, sino a tener paz en el proceso, en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, ¿no? Dios no mide el tiempo en horas y minutos y días como lo medimos nosotros, ¿no? Dios mide su tiempo naturalmente, como realmente lo creó. Y hay 3 factores importantísimos que son, el número 1, la sumisión a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque debemos entender, amados hermanos, que debemos someternos completamente a la voluntad de Dios, no a medias, sino de manera absoluta. Ahora, la voluntad de Dios, y esto quiero decirlo despacio para no crear confusión, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, ¿verdad? La voluntad de Dios yo la puedo ver como voluntad positiva o voluntad negativa de Dios, desde mi propio punto de vista, ¿verdad? No de Dios, sino desde la forma en que yo acepto, veo y peso la voluntad de Dios. Para mí, yo considero que esa voluntad de Dios en mí es muy positiva, pero también la estoy considerando negativa, ¿verdad? Si no queremos realmente someternos a la dirección de Dios sobre nuestras vidas, amados hermanos, entonces de nada nos va a servir lo que nosotros podamos decir o lo que podamos hacer o lo que podamos esperar si no estamos realmente entendidos de que debemos someternos a esa voluntad que es soberana, esa voluntad de Dios que es soberana, ¿verdad? Y a veces, cuando vemos que sentimos nosotros que la voluntad de Dios como que no me conviene mucho, ahí es donde hablo de esa voluntad negativa, que yo la veo como algo que no me favorece, entonces yo voy a tratar de ver cómo uso ciertas artimañas y ciertas justificaciones para tratar de doblarle el brazo a Dios, para tratar de torcer esa voluntad de Dios en beneficio propio. Y ahí es donde yo puedo decir, bueno, pero es que esta voluntad de Dios que me está diciendo que tengo que pasar por un proceso, que tengo que pasar tiempo y estoy tratando de tener paz y tranquilidad, yo considero que ya esto es agobiante, ya esto es cansado, y entonces yo lo considero como algo negativo para mi vida, que más bien me está perjudicando, que más bien me está haciendo daño, pero
como decía al principio, desde mi perspectiva, desde lo que yo pienso, desde lo que yo creo, y no desde lo que verdaderamente Dios quiere hacer conmigo, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que necesitamos ser sumisos, someternos completa y absolutamente a la voluntad de Dios, creyendo de que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Amén. Así es que esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El Salmo, libro de Salmos, capítulo 143, versículo 10, dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. ¿Verdad? ¿A quién le gustan los obstáculos? Aquí de los que estamos presentes. A ninguno. Todos queremos como que sea una autopista, ¿verdad? Todo fluya a 100 millas por hora y no tener ni siquiera una piedrecita en el camino que nos vaya a confundir o a sacar del camino, sino que fluya aquello como una autopista. Pero eso sería demasiado fácil. Y cuando venga la bendición, lamentablemente, es un criterio muy personal. Yo creo que la vamos a desperdiciar. No la vamos a valorar verdaderamente como Dios quiere bendecir. Entonces aquí el Salmo nos dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque yo reconozco que tú eres mi Dios, que tú sabes lo que yo necesito, y que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me guíe por el buen camino, ese camino sin obstáculos. Esto implica que yo debo entender que yo debo hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Otro factor importantísimo que nos va a dar esa paz y esa tranquilidad y nos va a enseñar a esperar el tiempo de Dios se llama obediencia. Y el pueblo de Dios falló muchísimo. Y hoy por hoy todavía el hombre está fallando muchísimo en el aspecto, en el factor de la obediencia. La obediencia, pero quiero hablar de lo contrario, la desobediencia. La desobediencia, amados hermanos, yo lo considero un cáncer que está haciendo metástasis en todas las generaciones del hombre. Metástasis es cuando una enfermedad que inició en una parte del cuerpo se propaga por todo el resto del cuerpo, ¿verdad? Cuando hay personas que lamentablemente el doctor le diagnostica metástasis de un cáncer, es porque lo examinaron y entonces ya todo el cuerpo está inundado por el cáncer, que a lo mejor le comenzó en una parte pequeñita de su cuerpo, pero se propagó por todo lado y entonces ya no hay nada que hacer. De igual manera, de manera espiritual, amados hermanos, la desobediencia es un cáncer que ha generado o que ha creado metástasis en todas las generaciones del mundo. Hoy por hoy, el hombre sigue siendo desobediente a la voluntad de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos corregir si pretendemos llegar al punto donde vamos a ver la puerta abierta, donde en un principio iniciamos viendo la puerta cerrada. La obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios nos va a llevar al punto donde vamos a ver donde la puerta se abre. Como decían nuestros abuelos, de par en par. ¿Recuerda cuando decían, ábrame esa puerta de par en par? Era, no me la deje a medias ni nada, ábrala completa. Aleluya. Deuteronomio 5, versículo 33, dice lo siguiente: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Dios hablando a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Así es que el factor obediencia, amados hermanos, es algo muy valioso que el hombre ha venido perdiendo año con año. Y hoy vemos barbaridades de lo que el hombre está haciendo, las decisiones que está tomando, dándole la espalda a Dios, creyéndose absoluto, creyéndose más inteligente que Dios, creyendo que conoce el futuro, que tiene control sobre su vida, de que puede estructurar o proyectar su vida y que va a llegar a ese punto solamente porque la persona se proyectó ahí. Es donde mucha gente fracasa, porque esa torre de Babel se le viene abajo en cualquier momento. Y eso nos ha sucedido a muchos de nosotros con proyectos de vida, con situaciones que hemos querido alcanzar en el futuro. Y vamos creando, ¿verdad? Como Nimrod,
esa torre de Babel, porque queremos llegar a tocar el cielo y en un momento otro Dios dice, no, aquí los voy a confundir porque realmente están haciendo algo que a mí no me agrada. Tengamos mucho cuidado con eso, seamos obedientes. Y el versículo muy conocido, Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Nos falta sabiduría en el conocimiento de la palabra de Dios, no el conocimiento intelectual, sino conocer la palabra de Dios, llenarnos de la sabiduría de la palabra de Dios para no perecer, para saber lo que nosotros tenemos que hacer en pos de ir a recoger aquella bendición que nos está esperando. El tercer factor que quiero compartir con ustedes es la fe, importantísimo. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y, amados hermanos, hemos perdido, así como lo digo, hemos perdido muchas batallas precisamente por falta de fe. ¿Cierto? ¿Verdad? Hemos perdido muchas batallas, no es que hemos decaído y nos hemos vuelto a levantar, no, hemos perdido batallas porque no hemos tenido la fe suficiente para creerle a Dios. David se mantuvo firme hasta el final, creyendo de que Dios le había dado una palabra en un momento y que Dios lo haría en el momento de él también. Y se dejó llevar en el proceso de años, que hasta sus 30 años llegó a ser rey de Israel. Esa fe, amados hermanos, yo la quiero comparar cuando el pueblo de Dios se enfrentó a la ciudad de Jericó. Las puertas de la ciudad de Jericó no estaban abiertas, estaban cerradas, porque Jericó era una ciudad sumamente importante y estaba altamente protegida, vigilada. Dice la palabra del Señor cuando describe la estructura de los muros de Jericó, que eran altísimos, y sobre sus muros, que eran tan anchos, podían correr carruajes a caballo sobre esos muros alrededor de la ciudad. Era algo tremendo. Las puertas de Jericó estaban cerradas. Pero eso no fue ningún problema para Dios. Cuando Dios mira una puerta cerrada, Dios sabe lo que está al otro lado de esa puerta, que es la bendición que nosotros vamos a recibir, pero tenemos que pasar el proceso para que la puerta haga así y que podamos recibir esa bendición. Amén. Las puertas de Jericó cerradas, amuralladas, eso no fue problema para Dios. Dios lo que estaba buscando era la fe de su pueblo, para que le creyera de todos los lineamientos, de toda la estrategia que le dio al pueblo a través de Josué, qué era lo que tenían que hacer en esos 7 días que tenían que salir a sonar las trompetas, a dar vueltas, marchar alrededor de la ciudad y al último día gritar todos, y aquellos muros cayeron poderosamente por el nombre del Señor que fue pronunciado en aquel momento. Entonces, una puerta cerrada para Dios no es ningún problema. Lo que Dios está probando en el proceso, amados hermanos, son estos 3 factores principales, importantísimos. Es qué tan sumisos somos nosotros a la voluntad de Dios. Qué tan obedientes somos nosotros a lo que Dios quiere que hagamos y cuánta fe tenemos para mantenernos firmes creyendo de que Dios va a abrir la puerta. ¿Cuántas puertas tenemos cerradas en este momento? O sea, que consideremos si alguien quisiera participar. Pero así, algo extremo. ¿Hay alguna persona acá que dice, yo definitivamente he desistido porque yo no veo que esta puerta se abra? No, han pasado tantas cosas que yo no veo, solución a esta situación. A ver, María Esther, sí, perdón porque no la veo aquí en el otro dispositivo que tengo. Adelante, por favor. Bueno, yo quería compartir algo, no con esto último que usted estaba diciendo, pero sí estaba pensando No fue el audio, María Esther. 80 años cuando sacó el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo lo que tuvo que esperar, ¿cierto? Y todo eso,
hasta los 80 sacó al pueblo de Israel de Egipto. Caleb tenía 85 cuando recibió la herencia. Tuvo que esperar muchos años. Y él fue muy positivo, con mucha fe, a decir, yo estoy sano, yo estoy bien, yo necesito esa herencia. Y también Abraham, que Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac. Y también tuvo mucha fe cuando Dios le pidió a Isaac, y ya todos sabemos la historia, que el niño le preguntó a Abraham que a dónde estaba el cordero, y él le dijo, Dios proveerá. Entonces, a mí me gusta mucho un versículo que dice, mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Lo que pasa es que a veces no vivimos ese versículo, porque somos apurados. Y respecto a la obediencia que usted hablaba, que es como un cáncer, yo siempre he pensado que cómo es posible que el gobierno tenga que poner multas para que la gente que maneja use cinturón, pongan sillitas para los niños. ¿Cuántos niños han muerto porque los papás no le ponen la silla? Hay que cobrarles unas multas. Ahora con la pandemia, cobrando esas multas para las restricciones, que no salgan, que es para protección. Y aún así la gente sigue desobedeciendo y prefieren jugársela, como dicen, y pagar esos montones de plata por no obedecer. Y eso era lo que quería compartir. Gracias, María Esther, gracias, muy acertado. No logré escuchar el principio porque se fue me imagino que estaba hablando de Moisés, ¿verdad? Al principio. Sí, Moisés cuando sacó el pueblo tenía 80 años. Correcto. Sí, a lo largo de la historia de la Biblia, los personajes, vemos muchos ejemplos realmente que han tenido que tener mucha fe en Dios para esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Tomando este caso de Moisés, bueno, Moisés estuvo en la corte de Egipto y conoció y se relacionó con el faraón, etcétera, y toda la cosa, y 40 años pasaron y luego otros 40 años hasta que se cumplió la palabra del Señor. Y así hay muchos ejemplos realmente que nosotros necesitamos retomar y leer un poquito, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender algo muy importante, que dice Hebreos 13:8. Jesucristo, Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que Él hizo en estos hombres de hace muchos años, lo puede hacer en nosotros hoy también. Pero a veces vivimos pensando de que aquel Dios fue en aquel tiempo, de que hoy el Dios que tenemos es un Dios más contemporáneo, más tecnológico, de otro tipo de pensamiento, que ha cambiado mucho, también como ha cambiado la humanidad, pues Dios también ha cambiado, y entonces ahora Él ve las formas, ve diferente muchas cosas, ahora como que es más permisible su voluntad, en fin, y acomodamos a Dios a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, pero Él cumple lo que nos dijo en algún momento de nuestra vida. Por eso la pregunta inicial, vuelvo y repito, es ¿cuánto tiempo en este momento llevamos esperando para que una puerta se abra, que es la bendición de Dios? Y definitivamente tenemos que mantenernos firmes. Hoy los tiempos son malos. Hoy los tiempos debemos medirlos, pero no con la medida nuestra, sino con la medida de Dios. La Biblia es clara, la Biblia nos relata los tiempos en que estamos viviendo actualmente, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando hoy, qué es lo que está por venir, pero tenemos que pedirle discernimiento al Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para entender claramente cuál es su voluntad. Amén. Así es que yo quiero ir aterrizando con este tema. Voy a leer en el Salmo 41. Y después de esto, si alguien más quiere participar, me gustaría, si alguien tiene algún testimonio, para pasar el tiempo de oración, y usted aquí mismo puede exponer sus peticiones de oración para que todos juntos, de acuerdo con todos, podamos orar. Salmos 41 dice, puse en el Señor toda mi esperanza, que Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Eso es algo maravilloso que debemos tener. Yo debo estar
con toda mi fe y mi esperanza en Dios. Es que Él es el que me conoce, Él sabe lo que yo necesito. Una de mis oraciones es siempre, siempre, de que cada uno de nosotros podamos tener esa paz y esa tranquilidad que Dios nos pide mientras los tiempos pasan, para que esas bendiciones, para que esas puertas se abran. Si usted ve que hay una puerta que todavía no se ha abierto, no se desespere, por favor. Tenga paz. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando uno está en el agua y hay alguien que se está ahogando o no sabe nadar, uno lo primero que le recomienda es tenga paz, tranquilo, relájese, porque entonces desesperarse va a hacer que pierda su vida. Cuando nosotros nos desesperamos porque las bendiciones de Dios no llegan, van a llegar, de hecho van a llegar, pero siempre vamos a creer que el tiempo se alargó, que Dios se olvidó de nosotros, que no pasa nada, que aquello fue emoción, que aquello fue simplemente ficción. Y entonces perdemos la paz y cuidado con eso, porque puede ser que nuestra fe se debilite, que no entendamos lo que Dios quiere hacer. Todas estas personajes de la Biblia, supieron esperar en el Señor. Ahora, usted puede decirme, pastor, pero es que la manera en que Dios hablaba en aquel tiempo no está hablando ahora, audiblemente. Dios le habló audiblemente a Moisés, a Adán, todos ellos. Es que Dios continúa hablando. ¿O no le habla a usted? Dios continúa hablando. Dios continúa hablando a sus hijos. Es cuestión de tener la paz y la tranquilidad para saber escuchar la voz de Dios. Ya esto lo hemos hablado en diferentes cultos de domingo y de miércoles anteriormente. Saber escuchar la voz de Dios. Tener esa paz y esa tranquilidad para saber que Dios está en control de nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios por esto que nos ha enseñado hoy, y que Dios nos ayude a mantenernos firmes, a perseverar, ¿verdad? Porque las bendiciones de Dios, amados hermanos y hermanas, van a llegar cuando menos las esperemos. Eso yo seguro. Esa oración suya por su familiar, esa oración suya por todo tipo de bendición va a llegar en el momento. Si alguien quiere decir algo, con mucho gusto. Ok, muchas veces nosotros vemos esas puertas cerradas a lo lejos, pero esas puertas pueden ser automáticas, como las de demonios. Solo acercándose, solo teniendo la fe, se pueden abrir. Amén. Porque al caminar hacia la puerta, uno sabe que se va a abrir con la presencia de uno, pero muchas veces por miedo y por excusas no nos acercamos, porque somos unos excusados con Dios. Y como muchos personajes de la Biblia, como Moisés, que puso mil excusas para no ir, pero siempre fue. Aún así, ¿verdad? Aún así siempre fue. Tenemos que ser un Abraham. Tenemos que ser un Abraham y levantarnos e ir a la tierra que el Señor nos está mostrando, sin preguntar, solamente seguros de que fue Dios el que nos habló, ¿verdad? Amén. ¿Qué? El miedo, el temor, la inseguridad, eso es parte de nosotros. Eso no dejará de ser en nosotros nunca. Lo que pasa es que si lo ponemos en una balanza, tiene que prevalecer, tiene que tener más peso la confianza en Dios. No mi temor, mi inseguridad, sino el peso de la confianza en Dios es lo que me va a mover, es lo que me va a sacar adelante y recibir esa bendición. Amén. Gracias por la comparación de las puertas automáticas. Sí, amén. Acerquémonos a esa puerta y te va a abrir. Gracias, amén. Muy bien, ¿qué les parece si usted quiere exponer alguna petición que usted tenga en particular? Yo le voy a pedir a algunas personas aquí presentes que nos ayuden a orar. Así es que si usted tiene alguna petición, con mucho gusto la podemos recibir en este momento para anotarla y orar. Bueno, yo voy a empezar, yo voy a empezar. Yo quiero poner delante del Señor, en el altar de Dios, la iglesia Ciudad de Victoria. Amén. Dios nos está bendiciendo tremendamente.
Y es maravilloso ver cómo Dios siempre nos tiene presente. Es maravilloso cómo Dios ha venido ayudándonos en la parte de la tecnología, ha venido ayudándonos en reestructurar muchas cosas. El Señor nos está enseñando a desaprender para aprender. Yo como pastor he visto, he palpado y el Señor me ha permitido discernir cómo hay familias que han comenzado a creerle a Dios, que se dejan restaurar por el Señor, cómo hay personas independientemente, particularmente, que están creyéndole a Dios y que se están acercando con un corazón contrito y humillado delante del Señor para dejarse moldear, para que el Señor aumente en ellos esa fe y esa obediencia para saber caminar como Pablo. Pablo dijo, bueno, yo prosigo a la meta, yo me voy a mantener firme hasta llegar a donde Dios quiere que yo llegue para que poder recibir esa corona, esa bendición que Dios me ha prometido desde el principio. Y eso lo estoy viendo, lo estamos viendo mi esposa y yo, y estamos muy agradecidos con Dios. Y mi oración particularmente por esto es que el Señor nos siga ayudando, aumentando nuestra fe, nuestra perseverancia, y que cada día seamos más excelentes en la labor en la cual Dios nos ha llamado. Esa es mi oración. ¿Alguien más que quiera poner delante del Señor? Pastor, yo quiero, bueno, yo en el chat de mujeres testifiqué de que el Señor que le iban a amputar la pierna, decidieron no hacerlo, lo hicieron una cirugía y le aplicaron una terapia especial que se llama VAC. Eso es una especie de curación de heridas muy graves, y entonces no le cortaron el pie. Y él estaba muy agradecido con Dios y con toda la gente que ha orado por él. Digo que después me iba a llamar para hablar, porque yo un día lo llamé, pero él venía a la ambulancia. Yo no lo conozco. Y después yo le mandé un mensajito, pero entonces me contó la amiga mía, que es la que vive en la casa ahí, que él estaba muy agradecido con Dios, y por todas las personas les agradecía que habían orado por él, porque la verdad, lo tuvieron de que sí, que no, que le amputaban, que no, hasta que ayer le hicieron esa operación y está, dice, sanando. También yo siempre pido que oremos por salvación. Y hay un asunto conflictivo en el hogar también que pues también yo lo pongo en las manos del Señor. Dios conoce, y más que todo para salvación de la familia. Él se llama Leo Garrote. Leo Garrote, correcto. Y familia. Sí, muchas gracias. Salvación por la familia, correcto. Mucho gusto. Sí. ¿Alguien más que quiera participar? Pastor. Adelante, hermana Cecilia. Pastorcito, quería darle gracias a Dios por el trabajito de Carlos, que empezó a trabajar en una empresa nueva. Que ese trabajito sea de bendición, porque de ahí depende una petición que él tiene, un deseo ahí. Entonces, y después pedirle a Dios por unas necesidades que tiene Alex ahí. Y es de Dios, ahí van a salir, él le va a abrir las puertas, como dice usted. Ok. Muchas gracias, pastor. Mucho gusto. Amén. ¿Alguien más que quiera? Yo, otra vez. A ver, Adrián y luego Jennifer. Primero de las damas. Se nos fue el audio, amigo. Ok. Yo le doy gracias a Dios porque nos fue sumamente bien a mi papá y a mí con el COVID. Sí. Excelente. Jennifer. Bueno, yo quiero pedir por mi familia, por mi esposo y mis hijos, ¿verdad? Para que Dios tome el control de esta familia Valerio Naranjo,
Y también quería pedirles, ¿verdad? Que no nos olvidemos de Felipito, porque yo sé que está internado, no sé cuándo es que lo operan, ¿verdad? Del estomaguito. Y también por doña Ceci, que me pidió oración por vértigo, que se sentía malita de eso. Ajá, está un poquito delicada. Okay. Muy bien. Yo tengo una petición que no oigo que Isabel Soto quiere hablar, pero ella pidió oración por el señor Edgar Galeno, perdón, que está internado con COVID. Esa petición es de Isabel Soto. Javier Galeno. Sí, y yo quiero que oremos por Pastora Dominga, porque si Dios permite, la operan el día de mañana para componerle la pierna, que le han puesto clavos ahorita y se la van a acomodar. Entonces, para que Dios dé sabiduría y si es su voluntad que se opere y si no que Él mande de repente con un milagro que solo Él puede hacer, ¿verdad? Amén. Y que no traiga repercusiones con nada. También por un anhelo que tenemos mi esposo y yo para que Dios, como siempre, ha ido delante de nosotros y todo nos salga bien. Amén. Gracias, pastora. ¿Alguien más que quiera compartir? Muy bien, estamos entonces, ¿sí? Vamos. Y yo voy a añadir las peticiones que están ahí en su corazón, ¿verdad? Porque Dios las conoce. Amén. Las peticioncitas que están por aquí. Por cierto, se me olvidaba por los pastores. Gracias, Adrián. Ok, vamos a hablar. Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir a la pastora que ore por la petición de Jennifer, pastora que es la familia Valerio Naranjo, ¿verdad? Por la operación del estómago en Felipito y por el vértigo de Cecilia Bonilla. Después le voy a pedir a María Esther que ore por la iglesia Ciudad de Victoria, por favor. También, bueno, está esto que expuso María Esther como me dijo el nombre María Esther de este señor de la pierna. Leonardo Garrote. Leonardo Garrote. Gracias. Y también por Eduardo Gutiérrez, que está COVID. Ajá. Esta acción de gracias, ¿verdad? Porque Dios le guardó y no le amputaron la pierna. Le voy a pedir a la hermana Fresia que nos ayude a orar, por favor. Dándole gracias a Dios por Leonardo Garrote, que no le amputaron su pierna, ¿verdad? Con el tratamiento que le hicieron. Amén. Y por salvación de la familia de él también, por la Fresia. Okay. Después, voy a pedirle vamos a nuestro hermano Adrián. Adrián, vas a orar por, como agradecimiento por el trabajo de Carlos, el hijo de Cecilia Solano, ¿verdad? Por el trabajo que tiene y por la petición de Alex, el otro hijo, ¿verdad? Que es la necesidad que él tiene. Entonces, para que me acompañes, Adrián, en esa oración. Después le voy a pedir a la hermana Francela, ¿está por acá? Sí. Está. Cecilia Solano. Cecilita va a orar por Adrián y su papá, que fueron restaurados completamente del contagio que tuvieron por el COVID. Y por los pastores. Esas son las peticiones de Adrián.
para que lo anoten. Entonces, por Adrián, por el papá, bueno, los hermanos también, la mamá, que estuvieron pues, de alguna manera también ahí en el lugar expuesto, pero todo salió bien, ya se restauraron, y por los pastores. Después, vamos a ver qué me queda. Ok, déjenme ver. Es que veo a alguna gente conectada, pero como no sé si me escucha. Bueno, yo voy a orar por las peticiones que puso la pastora, que es por Isabel Soto, por la pastora Dominga, y aquí voy a ver yo. No sé si me escucha, Francela. Ok. Bueno. Bien, le voy a pedir a Guillermo, ¿estás por ahí si me escuchas? Ok. Por la petición de la pastora, del anhelo de los pastores, ¿verdad? Para que todo salga bien. Es un anhelo que mi esposa y yo tenemos en nuestro corazón y hemos tenido un proceso, voy a lo mismo, ¿verdad? Dios nos ha hablado sobre una bendición, pero hemos tenido que iniciar un proceso. Tenemos prácticamente, que es año y medio más o menos, sí, como año y medio de estar en el proceso donde Dios está acomodando cosas precisamente, pero estamos viendo ahí al final la puerta que ya se está abriendo, ¿verdad? Y vamos bien, gracias al Señor. En el camino han habido cositas, pero Dios siempre se ha glorificado. Entonces, Guille, para que nos ayudes a orar por eso, por favor. Voy a empezar yo con la pastora Dominga y sí, y voy a orar por la pastora Dominga, por Isabel Soto y por Cecilia, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Me acompañan? Sí, ya las tiene. Sí. Vamos a orar. Pastora Dominga, para quien no la conoce, ella vive en Guanacaste. Exactamente, la playa está cruzando la calle, pero es al otro lado de la península. Es un lugar precioso, mar abierto, allá en la península de Nicoya. Pero tuvo un accidente en motocicleta con su esposo. Ellos son adultos mayores y en una esquina que se pasaron vino un vehículo y los levantó, los atropelló. Entonces a la pastora la pierna se le fracturó en 3 partes. Tuvo una complicación en una de sus costillas y eso dio como resultado también que le afectó un pulmón. Entonces ha venido en un proceso, ya tiene varios días de estar internada, ha ido recuperándose muy lentamente, poco a poco. Es una mujer de fe, es una mujer de armas tomar, Dios la ha usado tremendamente, es una gran hija de Dios y como persona, bueno, maravilloso. Dios ha hecho cosas grandes en ella, a través de ella, y ella ha sido probada en muchas áreas. Ella ha visto cómo Dios la ha respaldado. Entonces, está en proceso de recuperación. También ella es supervisora de la zona 1. La zona 1 es esa zona de Guanacaste donde hay varias iglesias. Ahorita no recuerdo cuántas iglesias hay, pero ella supervisa todas esas iglesias, ha levantado obra en esa zona. En fin, es una mujer de trabajo. Voy a orar por ella. También voy a orar por la petición de Isabel Soto, de Javier Galeno, ¿verdad? Por el tema del COVID. Amado Padre Celestial, en esta hora, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que todos los planes, Señor, están en tus manos, todos los proyectos, Señor, están en tus manos. Nada escapa a tu voluntad, nada escapa, Señor, a tu soberanía, Señor. Cualquier persona podría decir que te has olvidado de nosotros. Cualquier persona podría decir, ¿por qué tú permites ciertas cosas, Señor? Pero lo cierto del caso es que todo tiene un propósito, como hemos aprendido en esta enseñanza, de que tú tienes una puerta abierta para todos nosotros, Señor, Dios de la gloria, aunque la veamos cerrada, en el proceso al cual tú nos llevas, Señor, esa puerta se abrirá en tu tiempo y a la manera tuya, Señor.
Yo te doy gracias por nuestra hermana, la pastora Dominga, Señor, por su esposo también, Señor Dios, que han tenido esta circunstancia, Señor Dios, donde están recuperándose, Señor. Mañana ella es operada, Señor, y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú dirijas las manos de estos cirujanos, Señor, que pongas en ellas a paz, Señor, y hemos visto cada vez que hablamos con ella, Señor, hemos visto más bien que ella nos da ánimo a nosotros para continuar, Señor. Ella más bien nos da consejos de que nos mantengamos siempre firmes, Señor, aún ahí en su cama, Señor, bajo las circunstancias que está. Ella, Señor, te tiene tremendamente en su corazón, Señor. Tú la conoces mejor que nadie, Señor, y has visto cómo ella ha venido creyendo año con año, Señor, y se ha dejado usar por ti, Señor. Te pedimos, Padre, que obres ese milagro sobre su vida y sobre su esposo, Señor, para que ellos dos tengan una recuperación completa y que el día de mañana ellos puedan ponerse de pie frente al altar, Señor, ahí en el púlpito de las iglesias que ella supervisa y dar un testimonio de poder de lo que tú estás haciendo hoy, Señor. Muchísimas gracias por esto y trae paz a los demás hijos, Señor, y al resto de la familia de ella, Señor, así como todas las personas que le conocemos, Señor, y le llevamos con gran cariño en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por Javier Galeno, esta petición que Isabel Soto pone delante de tu altar, Señor, que está afectado, contagiado con el COVID, Señor. Padre, para que tu mano poderosa esté sobre él, Señor, Padre, para que él pueda respirar bien, para que todo su sistema respiratorio sea totalmente limpio, ese virus sea quitado de todo su sistema, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que lo veamos, Señor, veamos ese testimonio de saber que tú le sanas y que él puede contarnos, Señor, su proceso, Señor, pero con agradecimiento y satisfacción de lo que tú estás obrando en su vida en este momento. Padre, sabemos y creemos, Señor, de que tú estás operando, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. María Esther, por favor. Señor, gracias por esta noche tan bella que nos has dado y por este día bajo tus alas llenas de bendición. Gracias por tu palabra que nos enseña cada día. Ayúdanos a ser obedientes y a estar con un corazón dispuesto para cumplir, Señor, con tu palabra y recibir esas promesas y esas puertas se abran a favor de nuestras vidas y de nuestras familias. En esta noche yo te vengo pidiendo por nuestra congregación, que sabemos que tú la levantaste, Señor, que es una obra levantada por tu Espíritu Santo de hace muchos años y que la has respaldado, Padre. Yo te pido por nuestros pastores, por Lupita, por el pastor Ronnie, por su visión, por todo el emprendimiento que ellos han tenido, el pastoreo con la congregación. Te pido que les des sabiduría, que les des aliento, fortaleza, para seguir adelante con este ministerio que tú has puesto en sus manos. Te pido por toda la congregación, por los adultos mayores, por los jóvenes, Señor, que estás levantando. Levanta, Señor, aviva esos dones en esos jóvenes, Padre, por los líderes de jóvenes, por todos los líderes de cada ministerio. Te pido por los niños, por el proyecto de evangelización de niños también, y que a través de estos niños también muchos padres lleguen al conocimiento de tu palabra, Padre. Te damos gracias, también te pedimos por las finanzas y por las personas que se congregan en la iglesia, que tomen ese compromiso, Señor, de ofrendar, de diezmar, sabiendo que esos dineros, Señor, no los necesitas vos, sino que los necesita la congregación para que la obra siga adelante, Señor. Gracias te doy por todas las cosas que has hecho en nuestra congregación. Y también te doy gracias por los dueños del local, Señor. Te pido bendición por estas personas que han sido tan bondadosas con nosotros. Bendíceles, Señor. Suple si tienen alguna necesidad y si todavía no han recibido salvación de ti, Señor, te pedimos por sus vidas. Te doy gracias, Señor,
sabiendo que todo está en tus manos y tus tiempos están en tus manos. Que nosotros te obedezcamos para poder ver la gloria tuya. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermana Fresia. Padre, te damos gracias en este día, en este momento, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, que nos has traído hasta aquí, Señor, en este tiempo de oración tan bello, Señor. Nos hemos unido en un solo corazón, Señor, pidiéndote especialmente por don Leo, Señor, que tú has usado esta enfermedad de él, Señor, en toda angustia, para tener un encuentro contigo, Señor. Tenemos toda la fe de que esa familia, a través del testimonio de él, Señor, pueda conocer todo problema en esa familia, toda dificultad, toda contienda, todo lo que haya, Señor. Que tú pongas pureza en esos corazones, Señor, y para salvación de ellos, Señor. Yo sé que él tendrá un antes y un después con esta sanidad, con este testimonio, Señor. Y yo sé que vas a usar a María Esther para que pueda hablarle de ti, Señor, que él te llegue a conocer, Señor, y que a través de esta situación tú te glorifiques, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo Adrián. Padre, te pedimos, Padre, al contrario, esa va a ser una acción de gracias por Carlos, por ese nuevo trabajo que proporcione para que sea hallado en gracia con sus compañeros y con sus jefes, y también por el hermano de Carlos, para que esa situación se resuelva rápido. Es un proceso, pero los procesos son dolorosos, pero sí, al final de ese proceso se procede la luz, y también se abre la puerta que porque se espera, y también la que no se espera. Esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. William, sí. Padre, gracias te damos por la salud de Adrián y sus papás. Gracias porque los sacaste muy bien del pollo. Gracias, Señor. No nos cansamos de darte gracias por la salud de cada uno de ellos. Amén. Gracias por tu misericordia, Dios, porque estás con ellos en cada momento, Señor. Y que si ha quedado alguna secuela, Señor, tú pongas tus manos sobre él para que poquito a poco vayan saliendo de él. También, te pido por nuestros pastores, por mis pastores, que cada día les aumente su fuerza, Señor. Bendícelos con esa petición que tienen en sus corazones. Abre puertas en el nombre de Jesús. Tú eres fiel con tus hijos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Te doy por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Pastora. Padre, seguimos en unidad, Padre, como un solo cuerpo, Señor, como dice en el libro de Hechos, unánime juntos en armonía, Padre.
En esta noche, Señor, estamos clamando, Padre, por la familia Valerio Naranjo, Señor, para que seas tú, Señor, aumentándoles la fe, Señor, para que seas tú, Señor, dándoles el discernimiento para cada una de las decisiones que deben de tomar, Padre. Yo te pido que abras puertas delante de ellos, Señor, esas puertas amplias, Señor, que tú abres, Señor, de bendición. Y también, Señor, cierra aquellas puertas, Señor, que no es tu voluntad que estén abiertas, Señor. Yo te pido que seas, pues tú, Señor, poniendo el orden en ese hogar, Señor, dándoles esa valentía, Señor, para tomar los retos conforme a tu santa voluntad, Padre. Aumenta la fe, Señor, que ellos no pierdan la perspectiva, que no pierdan el norte, porque tú vas delante de ellos como poderoso gigante, Señor. Yo te pido que tu sanidad, que tu salvación, Señor, sea en ese hogar, Señor. Que ese hogar, Padre, sea un faro encendido, Padre, para los vecinos, Señor. Que ahí, Señor, la gente pueda discernir que tu Espíritu Santo mora, Señor, en cada ladrillo de esa casa, Señor, en cada puerta, en cada ventana, Señor, tu presencia se pasea en ese lugar, mi Dios. Dales la fuerza que necesitan, dales ese ánimo pronto, Señor, y que siempre, Señor, sean agradecidos porque eres tú el que está diciendo sí y eres tú el que está diciendo no a algunas cosas, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, desde Valerio, Señor, como sacerdote de hogar, así como Jennifer como ayuda idónea, Señor. Te doy gracias por la generación que ha salido de este vientre, Señor, para que sean generaciones que te adoren en espíritu y en verdad en todo momento, Señor. Y así es tu voluntad, que ellos vendan esa buceta. Pon el cliente, Señor, lo más pronto, Señor, y que les paguen el precio justo, Padre, por ellos, Señor. Pero yo te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en ellos y a través de ellos, Señor. Y te doy gracias porque vamos a ver, Señor, una respuesta conforme a tu santa voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, Guillermo. Amén. 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 Gracias, Guillermo. Marcela. ¿Me escuchas, Marcela? Sí. Sí, señor. Ok, Marcela, ahora por Felipito, porque le van a operar en el estómago. Y también por Cecilia Bonilla, que ha venido padeciendo de vértigo. Así es. Gracias. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Estamos aquí reunidos, unánimes, en un mismo espíritu, con una misma fe, Señor, sabiendo que tú eres el Dios de lo imposible, Señor, el que abre puertas que nadie puede cerrar y el que cierra puertas que nadie puede abrir, Señor. En esta noche ponemos en tus manos la vida de Felipito, Señor. Él necesita una cirugía, Señor,
y estamos confiados de que tú, que eres el médico por excelencia, estarás ahí, Señor, cuidando de él, porque sabemos que tú tienes grandes propósitos en su vida, Señor, pero deseamos que se haga tu voluntad, Padre. Gracias infinitas te damos por este niño, Señor, por sus padres, dale la fortaleza, dale la paciencia, Señor, dales el amor, dales todo lo que ellos necesitan, Señor, los recursos, inclusive, Padre, para que ellos puedan salir adelante de esta situación que han vivido con Felipito, Señor, pero que tú no das cargas a nadie que no pueda sobrellevar, Señor. Gracias por el amor que ellos han puesto y por el cuidado, Señor, que estos padres han puesto en este niño, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos y veremos la gloria, Señor, en la vida de nuestro amado Felipito. También queremos orar por nuestra hermana Cecilia Bonilla, Señor, una mujer que te ama, Señor, una mujer llena de fe, que está padeciendo de este vértigo, Señor, pero está en tus manos, Señor. Tú eres el que nos sana, tú eres el que nos cuida, el que nos sostiene, Señor, y tú le das fortaleza y fuerza a ella, Señor, para que ella siga creyendo en que tú traerás sanidad a su cuerpo, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Yeah. Aleluya. Gracias, hermanas. Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Cuando todos nos ponemos de acuerdo para pedirle al Señor, como familia en Cristo, poder hacerlo. Sí, amén. Mire, ya eso es un milagro de Dios. Gloria a Dios. Quiero decirlo así. Esto no sucede al otro lado del mundo. Aleluya. Hay lugares en que esto no se puede hacer. Sí, es amén. un milagro de Dios. Tenemos que aprovecharlo al máximo. Amén. Orar por ustedes con las palabras que el Señor nos ha regalado siempre y lo hago. Gloria a Dios. Sí, amén. El Señor siempre me ha puesto a hacer en cada final de culto. Está en Números capítulo 6, al final, de los versículos 24 al 26. Para que usted lo anote siempre y pueda bendecir a los suyos cada vez que el Señor se lo pida. Números 6, versículos 24 al Es Gloria a Dios, Padre Santo. Una oración, unas Sí, palabras Señor, que el Señor depositó en Moisés y le dijo, yo quiero que bendigas a mi pueblo de esta manera. Sí, y dice el versículo 27 que el nombre del Señor estará sobre tus hijos. Cuando yo pronuncio estas palabras de parte del Señor, yo sé que el nombre de Jehová estará sobre ustedes y su familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Amén. Mis Amén. hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Canten bien y bastante. Y que mañana sea un día lleno de muchas bendiciones. Sí, amén. En el nombre de Jesús, esas puertas que usted está esperando que se abran, sean lo más pronto posible. Aleluya. Mientras tanto, manténgase Amén. en esa sumisión al Señor, manténgase obediente al Señor y mantenga esa fe fortalecida en el Señor. Amén. Amén. Por parte de mi esposa y el mío. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bendiciones. Dios le bendiga. Feliz noche. Amén. Buenas noches. Amén. Gracias. Hasta luego. Amén.